Feliz sábado, hermanos, una vez más. Démosle gracias a Dios otra vez, ¿verdad?, por volver a este escenario de reunión donde vamos a estudiar la palabra de Dios, principalmente, como hemos venido diciendo, en el contexto de la crisis final, en el contexto de las cosas que se están viviendo hoy, que aceleran. Todos estos movimientos son acelerados y van enrumbando hacia la crisis más grande de todos los tiempos que esperamos. Así que en esta mañana vamos a terminar esta serie de estudios que se llamaba Hacia la Agenda Final. Y hoy terminamos con la parte última, que es la parte sexta. Y vamos a hacerlo, ¿verdad?, pidiéndole a Dios la bendición divina. Vamos a orar, hermano. Sí, bien. Bondadoso y eterno Padre Celestial, en esta mañana agradecido con usted de nuevo por volver a reunirnos, por volver a estudiar tu santa palabra. Es una bendición grande estudiar tu palabra. Dice que produce gozo y alegría en nuestro corazón. Ojalá que esas dos cosas importantes puedan producirse en nosotros en esta mañana y que a la hora de salir de este estudio, pues no salgamos con la mente vacía, sino con la mente llena, imbuida por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a avanzar, ¿verdad? Permítame un momentito. Ahora sí. Bien, decíamos, la última parte de esta serie se llama Hacia la Agenda Final, parte sexta. Y vamos a estudiar el primer pasaje bíblico para introducirnos, como es Proverbios 29, 18. Y dice ese pasaje, que lo hemos estudiado muchas veces: sin profecía el pueblo se desenfrena. En la versión 60, Reina Valera, así dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero hay una versión católica que se llama Torres Amat, versión católica, repito, y ahí lo describe de la siguiente manera: faltando la profecía será disipado el pueblo, dice, pero bienaventurado será el que guardare la ley. Entonces, comparemos esas dos versiones que están muy interesantes. En la primera dice, versión 60, Reina Valera: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en la segunda dice que si la profecía falta, el pueblo será disipado. Las dos quieren decir la misma cosa con distintas palabras. Entonces quiere decir que la profecía es muy importante. Eso lo hemos venido diciendo a lo largo de los estudios proféticos. Por eso el apóstol Pedro dice: la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos todos los cristianos a esa palabra profética, porque la profecía es la que nos va a dar esa luz, la profecía es la que nos va a dar esa visión del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que nos espera? Entonces es muy, muy interesante arrancar con esto. Hablando de las profecías, como hemos venido diciendo, y hemos estudiado bastante bien estos capítulos. El capítulo 13 hemos estudiado muchas veces y de distintas maneras. En el capítulo 13 hemos dicho, como repaso de esto, ¿verdad?, que ahí aparecen descritos los dos poderes mediante el cuales Satanás obra en el tiempo final, descrito a través del símbolo de una vez de bestias, una que sube de la agua y una que sube de la tierra. Ya las hemos identificado, esos dos poderes. Uno representa a Roma, el sistema papal actual, y otro representa a los Estados Unidos. Pero Apocalipsis 17 también habla de ese poder, pero nada más que ahí lo habla de una manera, bueno, da algunos detalles que Apocalipsis 13 no los da, y habla de ese poder como un solo sistema conformado, llamado Babilonia, conformado por madres e hijas, ¿verdad? Es muy importante eso, y Apocalipsis 17 describe de lleno
describe con bastante detalle lo que es el nuevo orden mundial, lo que es el sistema global que va a haber en el mundo, lo que es el ecumenismo también. Y aquí, volviendo a repetir lo que he venido diciendo de Apocalipsis 13, porque es importante, estamos viviendo esos tiempos, hermanos, estos capítulos son interesantes estudiarlos, estos capítulos actualmente no pasan de moda. Estos capítulos hay que vivirlos estudiando, como dicen, de atrás para adelante, del revés a derecha. Hay que buscarle la manera cómo escudriñar bien estos capítulos del Apocalipsis para que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Si no los estudiamos, por eso Jesús dijo claramente que escudriñemos las Escrituras, sobre todo en estos momentos, la profecía de este tiempo. Y aquí en Apocalipsis 13, pues como lo hemos estudiado, ahí describe esos poderes, los aliados de Satanás, dice aquí, las dos bestias que luchan contra Dios. Los dos poderes que luchan contra Dios en el tiempo final. Y uno de los poderes lo describe Apocalipsis 13:1, que lo venía diciendo, y otro de los poderes lo describe Apocalipsis 13:11. En el 13:1 no lo voy a leer literalmente porque ese texto lo conocemos bien todos. Y dice que ese poder, esa bestia, ya sabemos ese poder quién es, a quién hemos identificado, sube del mar, sube de mucha agua, sube de muchos pueblos. Quiere decir que ese poder está sustentado por mucha gente, por muchos pueblos, por muchos gobiernos, por muchas naciones lo apoyan. Eso quiere decir la agua, que a este sistema lo apoyan muchos gobiernos, muchas naciones, todo el secularismo. Eso quiere decir la agua. Después dice que otra bestia subió de la tierra. Es importante ver este detalle. Esta bestia no sube de la agua, sube de la tierra, porque en principio no tenía un apoyo grande como lo tiene esta bestia. Pero en principio dice que esta bestia era como cordero, era mansa, significa la mansedumbre. Y después esta bestia se transforma, sufre una metamorfosis y se transforma como dragón. O sea, hay dos formas en que se presenta a través de la historia este poder de los Estados Unidos. Primero como cordero cuando fue dada, digamos, la Constitución, después de la Constitución, años después, al principio esta nación, funcionaban sus principios de gobierno como principios verdaderamente republicanos, decía, el otro decía como principios protestantes, pero eso ya va desapareciendo, y hoy ya lo vemos casi desaparecido esos principios. Ahora los Estados Unidos más católicos que protestantes y sus principios están más orientados por el sistema católico romano. Eso lo vamos viendo a lo largo de la historia y hoy lo vemos más. Bueno, Apocalipsis 13 dice pues de que, ahí describe de que estos dos poderes al final del tiempo se iban a unir, ¿verdad? Se iban a unir, al comienzo no estaban unidos. ¿Cuándo no estaban unidos? Cuando los Estados Unidos hablaban como cordero, no estaban unidos con Roma papal. Pero cuando los Estados Unidos comienza a hablar como dragón, ahí comenzaron a unirse. Ahí fue cuando comenzaron a unirse. Y hoy los vemos que se están estrechando la mano, lo hemos estudiado también. Cada día hay más acercamiento entre estos dos poderes, cada día hay más amistad, cada día hay más intimidad entre estos dos poderes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo podemos ver nosotros esto? ¿Cómo podemos ver nosotros? ¿Por qué decimos nosotros de que los Estados Unidos ha ido cambiando? Ya no es originalmente como fue al comienzo. Y miremos, hoy hay un acercamiento entre estas dos bestias, entre estos dos poderes, pero antiguamente no había acercamiento entre los Estados Unidos y Roma, el sistema católico romano, el sistema papal. Había una enemistad grande había. Hoy no, hoy hay una unión, esa unión se va viendo, cada día se va haciendo más grande. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos mostrar esto? Que esa es la amistad que había antiguamente. Bueno, la otra vez leímos esta carta que escribió el presidente Truman. El presidente Truman fue un presidente que
que existió en los Estados Unidos, que gobernó allá por la década de los 50. Allá por la década de los 50, creo que fue después del presidente Delano Roosevelt. Y este presidente Truman, de ese tiempo, le hizo una petición, el Papa, que estaba en ese tiempo, el Papa Pío XII, y manda una petición a los Estados Unidos para ver si le daban permiso para que entrara el Papa a los Estados Unidos. Oigan, fíjense bien, este detalle es importante. Le manda a pedir permiso para ver si él puede llegar a los Estados Unidos a su gira, a sus visitas que hacían los papas. Y la respuesta de ese gobernante, todavía en los Estados Unidos podemos decir ahí que hablaba como cordero. ¿Saben cuál fue la respuesta de ese gobernante? Rotundamente rechazó la visita del papado en ese tiempo. Le dijo que no. Vamos a leer la carta un poquito rápido, aquí tal vez nos da tiempo. Y aquí la tenemos, dice, ahí aparece julio de 1952, y le dice, estimado señor Pacelli, el señor Truman, como bautista. Truman, el presidente Truman era bautista, protestante, oigamos bien, protestante, dice, como bautista, como protestante, digamos, y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman. A mí no me dicen majestad, no me dicen grandes. Aquí en los Estados Unidos todos nos vemos con los derechos iguales, le dice él, no como de ustedes. Dice, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. No le puedo decir a usted Santo Padre, le dice Truman. Aquí no existe eso. En ese momento, era en los Estados Unidos, en ese momento. Aquí no existe eso, dice. Aquí los derechos constitucionales dicen que todos somos iguales, todos tenemos los derechos inalienables, es para todo el mundo. Aquí no hay distinción de personalidades. Y después que dice la carta, un poquito, ¿verdad? Me extiendo. Somos el baluarte de los Estados Unidos, y eso era cierto. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Óigase bien lo que le está diciendo. Somos protestantes aquí, le dice. Esta nación es meramente protestante, con principios protestantes. No queremos nexo, no queremos alianza con el catolicismo, dice, porque es un poder perseguidor, un poder asesino, le dice. La carta es larga, aquí solo traigo un extracto de la carta. Y dice más, somos baluarte de las libertades democráticas protestantes si nosotros, dice, o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo. Y lo hace retroceder a la Edad Media. Le dice él ahí, bueno, dice, si nosotros que somos meramente protestantes, y Inglaterra, que en Europa también es fuertemente protestante, dice, si nosotros dos, estos dos países, nosotros nos debilitamos, dice, de ese protestantismo, dice, ustedes van a volver a tomar el poder. Y eso es lo que ha ocurrido hoy. Esto que está diciendo ahí, que si se debilitara, los Estados Unidos está debilitado, su protestantismo ya decayó. Ahora, hasta en el Congreso hay mayoría católica. En la Corte Suprema de Justicia hay mayoría católica. La población hay mayoría católica ahora. O sea que ya prácticamente esto ya fue trastornado. Sigo leyendo. Dice su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de la iglesia. Un papa dijo eso. Yo hago pacto con el diablo si nos conviene como iglesia. Declaró públicamente, bueno, eso es verdad. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar su propuesta de alianza de pacto de paz. Rechazamos, usted no entre aquí. Mire, así hablaban los Estados Unidos hace más de 50 años. Ahora ya no hablan así. Ahora ya el lenguaje con respecto al papado ya no es así. Entonces nosotros vamos viendo el cumplimiento de Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 13 es claro cuando dice que estas dos se iban a aliar y que los Estados Unidos iban a formar una imagen y que los Estados Unidos iban a hacer por medio de la fuerza que todo el mundo adorara a esa bestia que representa al papado. Y eso lo va haciendo los Estados Unidos
poco a poco, paulatinamente eso va, ¿verdad? Que todavía no ha usado el poder militar todavía para eso. Bien, en el año 1984 estaba el presidente Ronald Reagan en ese tiempo. Y en ese tiempo ocurrió algo muy importante en la profecía bíblica, muy importante. Y antes de 1984, antes del gobierno de Reagan, no había relaciones a nivel de, ¿cómo le quisiera decir?, de embajadores. Solamente había un tipo de relaciones no directas entre el papado y los Estados Unidos, comerciales y tal vez políticas no directas. Pero sí, después de 1984 las relaciones fueron más directas y más amistosas, de manera que en ese año el presidente Ronald Reagan nombró, o el Congreso pues, nombró el primer embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, el primero, en 1984. Antes no habían embajadores, ni en los Estados Unidos habían embajadores del Vaticano, no existía eso, ahora sí hay. Y dice que a partir de ahí comenzaron esos nexos católicos con los Estados Unidos. Es tan tal que hemos hablado de esto en otros temas, solo voy a hacer mención nada más porque el tema lo amerita, que Juan Pablo, junto con Ronald Reagan, hicieron una alianza grande que se le llamó la Santa Alianza o la no tan Santa Alianza, no sé cómo le llamaban los periódicos en ese tiempo. Y la alianza de ellos era de que tenían un enemigo en común, y el enemigo en común de los Estados Unidos y del papado era el comunismo ruso, y que soviético era en ese tiempo, y que tenían que tumbar ese comunismo, que tenían que provocar la caída de ese comunismo, y tenían que unirse para poder botar el comunismo del mundo. Y así fue. Se unieron las dos bestias, como dice, los dos poderes. Aquí está un escrito de la revista Time del 24 de febrero de 1992, donde Juan Pablo, cuando visitó, aquí ya Juan Pablo visita los Estados Unidos, dice, Juan Pablo II en su visita a Estados Unidos, dijo, aunque es posible que no tengamos mucho en común, en ese tiempo los Estados Unidos y el papado, tenemos enemigos en común, el comunismo. Entonces, ¿qué le dice él? Trabajemos juntos para derribarlo. Y así ocurrió. En el año 1991 quedó el comunismo desaparecido, ¿verdad? En ese tiempo. Después de eso, haciendo un poco de historia, porque es importante esta historia de acercamiento de las dos bestias, lo hemos estudiado, es muy interesante. Los gobernantes norteamericanos se fueron acercando más y más y más con el papado, cumpliéndose lo que dice la profecía bíblica, hermanos. Si no estudiáramos nosotros esto en la Biblia, no lo creyéramos que eran enemigos antes. No creyéramos que siempre han sido grandes amigos. No, y eran unos enemigos acérrimos antes. En el tiempo del hijo Bush, porque estaba Bush Papa, este Bush hijo fue uno de los que tuvo más relaciones con el Papa Juan Pablo II. Creo que no sé si fueron 4 o 6 oportunidades que se visitaron, no sé si 4 él y 2 el Papa, algo así pues. Pero mucho acercamiento tuvieron y mucha gran amistad. Y dice aquí en el año 2005 que el presidente estadounidense George W. Bush afirma hoy que el Papa Juan Pablo, después cuando ya fue muerto, dice que el Papa Juan Pablo fue un fiel siervo de Dios. Truman, ¿qué le dijo a él? No, yo no quiero alianza con el diablo, le dice Truman. Y este le dice que es un fiel siervo de Dios. Mire qué lenguaje más contradictorio. Este ya está hablando como dragón. Aquel hablaba defendiendo los principios protestantes, de principios bíblicos como cordero. Este ya como dragón. Un acercamiento con la bestia, un acercamiento con el mal, un acercamiento con el enviado del diablo, un acercamiento con el agente, con la agencia del diablo. Un fiel siervo de Dios, un presidente de los Estados Unidos diciendo que era el papado. Y un campeón, oiga bien, un campeón de la dignidad humana. ¿Cómo va a ser un campeón de la dignidad humana? Y la libertad, una inspiración para todos. ¿Qué les parece, hermano?
Y este mismo presidente llegó a algo todavía más largo con el próximo Papa. Después que muere Juan Pablo, el que lo sustituye es Benedicto. ¿Y qué dijo este Bush de Benedicto? ¿Qué fue lo que dijo? El 11 de abril del 2008, un periodista le hace una pregunta. El periodista Raymond Arroyo preguntó a George Bush, ¿qué le dice? Cuando usted mira los ojos de Benedicto XVI, ¿qué ve? Cuando usted mira los ojos, su mirada de Benedicto XVI, ¿qué mira? ¿Qué ve? Bush le respondió, miro a Dios. ¿Qué les parece? Que miraba a Dios. Un gobernante norteamericano, un protestante diciéndole que miraba a Dios. Y después vino otro gobierno, Barack Obama. En el 2015, cuando el Papa visitó la Casa Blanca, y ahí Obama pues tuvo su participación, un discurso. Creo que la gran expectación que ha suscitado su visita, le dice al Papa, Santo Padre, le dice, Santo Padre, recuerden, y Truman no le dijo Santo Padre, yo no me puedo dirigir a usted como Santo Padre, usted es igual, usted es un hombre cualquiera, le dice. Pero este no, este le dice con respeto, Santo Padre. ¿Ya se fijaron? Dice Santo Padre, se debe atribuir no solo a su papel como Papa, sino a sus cualidades únicas como persona. Usted tiene unas cualidades únicas como persona, quiere decir que usted tiene cualidades que no la tiene ninguna otra persona. Usted es muy especial en este mundo. ¿Qué les parece? En su humildad, en su simpatía, en la calidez de sus palabras y la generosidad de su espíritu. Ustedes lo miran muy bueno, muy bondadoso, muy generoso, muy cordial, mucha simpatía, muy humilde, y lo describe con un sinnúmero de cualidades positivas. Y después que le dice, vemos el vivo ejemplo de las enseñanzas de Jesús. Esas son las declaraciones de estos gobernantes. La autoridad moral de un líder no solo depende de sus palabras, sino de su obra. Clase de acercamiento ese, ¿verdad? Clase de ensalzamiento. Ya lo consideró, aquel lo consideró como un Dios, que ha visto a Dios, y este lo considera como Jesucristo. ¿Qué les parece, hermano? Todo esto es profético. Estaba registrado ese acercamiento, Apocalipsis 13 hay que estudiarlo. Yo le digo, hay que ir escudriñando bien las escrituras. Y vamos con el último gobierno, que es el que está ahorita. Ya hemos estudiado a él, que es el que está llevando la agenda del Vaticano, directamente, este último gobierno. Sabemos que es católico, es masón y no sé qué cosa más, tantas cosas que tiene este Papa, ¿verdad? Que es este gobernante norteamericano, y todas esas cosas lo hacen de que trabajan juntos, de que todos llevan el mismo camino, llevan la misma causa, tienen el mismo sentir. Y cuando este señor Biden fue elegido como presidente, el primero que lo mandó a felicitar con una llamada telefónica fue el Papa. Aquí está, ya lo leímos la otra vez, dice, el Papa Francisco habló con Joe Biden para felicitarlo por su victoria en las elecciones de Estados Unidos. Y aquí está esta fecha, el 12 de noviembre del 2020, miremos esto, lo que hablaron, miremos qué importante en el arranque. El líder de la Iglesia Católica y el demócrata mantuvieron una conversación telefónica en la que, además de recibir las bendiciones y felicitaciones, Biden informó que acordaron trabajar juntos en una agenda común. Vamos a trabajar juntos. Se cumple lo que dice Apocalipsis 13. Vamos a trabajar juntos. Este le dice, vamos a trabajar juntos en todos los temas, una agenda común, un plan común. Vamos a trabajar juntos para gobernar el mundo, para transformar el mundo. El presidente electo que tomará posesión, bueno, ahí habla de la fecha, cuando tomó posesión el 20, también expresó el deseo de trabajar juntos sobre la base de la creencia mutua en la dignidad e igualdad de humanidad, en temas como el cuidado de los marginalizados y los pobres, el cambio climático y la integración de los inmigrantes y refugiados en las comunidades. Ahí estaban los temas de agenda, los temas a seguir, y esos son los temas que están siguiendo.
porque el Papa, más adelante vamos a hablar, ya esto la otra vez hicimos mención, en la última encíclica, en la Fratelli Tutti, habla sobre ese plan que te están siguiendo y que van a seguir más decididamente. Habla ahí sobre el tema de la pobreza, que hay que ayudar a los pobres, que no tienen que haber empresas privadas, que hay que eliminar el capitalismo, que hemos establecer un socialismo según ellos. Y aquí habla del tema climático. El tema climático de agenda, siempre lo lleva. Entonces todo eso fue lo que hablaron. Y en el 2015, lo que ocurrió, esto lo hemos mencionado también, cuando llegó el Papa al Congreso, también él dijo y aseguró y le dijo aquí a los congresistas que él no tenía duda de que los Estados Unidos y ese Congreso iban a seguir su agenda. Yo no tengo duda que ustedes son los que van a hacer las leyes, dictar las leyes, sigamos esa agenda en común que hemos planificado. Dice, están llamados a tener un papel importante. Claro, la potencia más importante del mundo está llamada a tener un papel importante. ¿Qué? A ejercer las leyes, a promulgar las leyes que se van a seguir en este nuevo gobierno, de esta nueva era. Y ahorita, en el 25 de agosto del 2022, ahorita el año pasado, hace poco, 5 o 6 meses, el Congreso aprobó, Congreso de los Estados Unidos, óigase bien, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la histórica ley climática. Todo lo planeado ya está comenzando a hacer efecto, todo lo planeado ya van siguiendo los planes. Miren cómo van, esto no es boca nada más, ni habladuría, esto ya lo van haciendo. Y aquí dice, sale en los periódicos, en los medios de difusión, dice, la histórica ley climática firmada por Biden tiene huellas dactilares católicas. ¿Ves lo que vengo diciendo? Por todas partes. Es de creación católica. Recordemos la Laudato Si. Todo viene por esa encíclica papal, que ahí está trazado, todo ese es un manual ese es el manual que van a seguir los Estados Unidos y el papado en la cuestión climática y en la cuestión del nuevo orden mundial. Y dice aquí, con un trazo de su pluma, el presidente Joe Biden promulgó el 16 de agosto, dice, la acción federal más grande de la historia en respuesta al cambio climático. ¿Y sabe cuánto dinero aprobaron? Aquí está, más de 300 mil millones de dólares. ¿Qué les parece? Más de 300 mil millones de dólares. Y ahí dicen los representantes, representan un hito importante, algo grandioso, nunca visto. 300 mil millones de dólares, dicen ellos, para contrarrestar el efecto climático que está destruyendo el planeta, que está destruyendo el mundo. Dice. Y mire cómo elogiaron algunos personalidades grandes esta acción. Finalmente dice, este proyecto de ley histórico no llega demasiado pronto, dijo Susan Gunn, directora de Oficina de Asuntos Globales de Merrick Knoll, en un comunicado refiriéndose a las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones de este verano en todo el país, gran parte del mundo. ¿Qué dijo ella? El grito de la tierra, aquí miren cómo menciona al Papa en su encíclica, cómo menciona la encíclica papal. Por eso dice que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. El grito de la tierra al que el Papa Francisco, oiga bien, en la encíclica, Laudato Si, el grito de la tierra al que el Papa Francisco nos llama a prestar atención en su encíclica Laudato Si, finalmente se escuchó en los pasillos de este Congreso. Finalmente van a hacer una ley hasta que por fin dice. Esta legislación o esta ley es un fuerte comienzo, es un comienzo nada más, para que los Estados Unidos hagan su parte justa para cuidar de nuestra común casa, quiere decir ahí, o nuestra casa común. ¿Qué les parece? Es un comienzo nada más, vamos a ver cosas más grandes. Sigamos, sí, mire cómo avanza, mire cómo la profecía se va dando cumplimiento y cumplimiento y cumplimiento, y los adventistas adormecidos en las iglesias estamos, me disculpan, tengo que decirle esto, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, sentados todos los sábados ahí,
ya esto se mira como que es una misa católica, como que es una misa católica, como que es una sinagoga nada más. El jueves 18 de noviembre, retrocediendo un poquito del año pasado, del 2021, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, me voy a detener un poco quién es esa personaje, porque es importante remarcar esto. Mire que no es cualquier persona la que está trabajando para el mal. El diablo no utiliza a cualquier personita, utiliza personas grandes, con cargos grandes, con personalidades grandes, con mente ingeniosa, con mente brillante. Esta señora que hoy tiene 83 años, esta señora, Nancy Pelosi, ella se le considera como la mujer políticamente más grande que ha tenido los Estados Unidos, una de las mujeres políticamente más grandes que ha tenido los Estados Unidos, según la información que he recopilado. Y esta señora ha estado 35 años en el Congreso, vigente. 35 años congresista ha sido esta señora. Y lleva 2 periodos de ser dirigente de la Cámara de Representantes. 2 periodos. O más bien como 8 o 10 años, no sé cuánto tiempo, pero lleva tiempo. Que ahora creo que la van a relevar. Yo sé, creo que ahorita a partir de este año creo que ya no va a seguir. Pero ha estado tanto tiempo, pero va a seguir como congresista, según dijo. Entonces, esta señora, mire lo que dijo, mire las palabras que dijo esta señora con referente a la cuestión climática. Óigase bien, el asunto, el meollo de todas las cosas es la cuestión climática. Vamos viendo por dónde va caminando esto. Mire lo que dijo esta señora hace como 1 año y pico. Nancy Pelosi dijo durante una conferencia de prensa que el movimiento por el cambio climático es un asunto, ¿cómo dijo? Religioso. ¿Ya lo miraron? Religioso. Para ella, al relatar su visita a la COP26, que fue el 2021, según Pelosi, la crisis climática también es un problema de seguridad nacional. Y tenemos la obligación moral de convertirnos en ¿qué? En protectores de la creación de Dios. El mismo lenguaje del Papa. Protectores de la creación de Dios. ¿Ya se fijan? Y ella lo dijo ahorita, hace poco, 15/8 del 2022. Dice ella, le dice la Madre Tierra habla con Pelosi. Recordemos esos términos de Madre Tierra, cómo lo utilizan, ¿verdad? Utilizando un sentido espiritista, un sentido panteísta. Y dice, dice ella, ¿cómo pueden votar contra Dios? Dios se enfada de vez en cuando. Y esta ley, que era la ley que estaban promulgando, la ley del clima, histórica climática, y esta ley nos ayudará a calmarlo. Que esa ley va a ayudar a calmar a Dios, dice en su ira. ¿Qué les parece, hermano? Para apaciguar a Dios. Y Elena White habla de eso, hermano. Elena White dice que cuando se dé la cuestión de la ley dominical, por las catástrofes, porque ella menciona catástrofes como resultado de eso, dice que ellos van a dictar esa ley como para apaciguar a un Dios que está airado. Miren las palabras de esta mujer. Y vamos a ir a esto, algo importante. Este libro, La llave de esta sangre, yo lo recuerdo muy bien, en el año 91. Este libro lo recuerdo como que hoy es, cuando salió este libro, cuando aquí en Nicaragua tuvo cierto auge, cuando aquel tiempo que se estaba en la década de los 90, yo recuerdo, voy a relatar esto un poquito rápido, no me gusta casi a mí los relatos, pero voy a hacerlo rápido porque va enmarcado en la profecía, por el tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que en la década de los 90, principalmente ya por los últimos años como el 98, el 99, este libro estaba pegando duro aquí en Nicaragua. Y casi todos los ministerios independientes que estábamos leyendo ese libro. Porque se mencionaba en ese tiempo, hermanos, para los que no conocen esta historia, que en el año 2000 venía un problema serio, como que el mundo pronto se iba a terminar. Eso era el llamado. Yo me acuerdo que hubo un agitamiento.
Yo me acuerdo que en Estados Unidos el pastor Zagarra y otros pastores, pero principalmente él, el pastor Edgardo Zagarra, un cubano, agarró toda la costa de casi todo el estado de California, y ahí en San Francisco, en San José de California, en otros lugares que él iba mucho, era Los Ángeles, San Diego, toda esa zona él comenzó a predicar la salida al campo porque la cosa venía. Y se hablaba mucho de algo que iba a ocurrir con las computadoras, con la tecnología, que era el famoso Y2K. Y2K, tal vez lo vio mencionar usted, hermano. En inglés creo que es Y2K, algo así. Se mencionaba eso como que ese problema de los software de la computadora iba a haber un fracaso en el mundo. Yo no entendía mucho eso de las computadoras ni nada, pero sabía creí que venía ese problema, ese fracaso, esa situación, ¿verdad? Y en ese tiempo, este libro, muchos comenzaban a leer este libro. Y este libro lo escribió un jesuita, se llamaba Malachi Martin, un jesuita, un erudito jesuita. Y en este libro, este erudito jesuita se centraba en la personalidad, en la persona de Juan Pablo II. Iba centrado más Juan Pablo II. Y él creía que Juan Pablo II, en este libro lo enfoca, que es el que iba a establecer el nuevo orden mundial. Él lo creía, en la persona. Pero lo que está escrito ahí, es verdad que no fue en la persona, pero todo eso que está escrito, hermano, es lo que se está perfilando y viviendo. Y mire lo que dijo él, Martin, en ese libro. Dijo, el más grande geopolítico de esta era, él dijo que era el Papa Juan Pablo II, que dijo, el hombre, el político más grande de este tiempo, que es el que puede liderar este nuevo movimiento, dijo él, el único, es Juan Pablo II. Él lo dijo, o sea, el papado, pues, y eso va a ocurrir, el que va a liderar esto es el papado, o sea, lo sabemos, pero ahí él mencionaba la persona de Juan Pablo. ¿Qué más dijo Martin? Miremos que esto se está cumpliendo. ¿Hace cuánto? 30 años. Fue dicho esto y mire, nada más que ya no en la persona de Juan Pablo. De que ahí hablaba de un nuevo orden mundial, una nueva forma de gobierno, una globalización. De que un nuevo gobierno universal está a unas pocas décadas de distancia, dijo. En los años 90, hace 30 años, ¿cuántas décadas hay? 3, ¿sí o no? Está a pocas décadas de distancia. Mire el hombre, casi acerta el hombre, está acertando el hombre. Ahí lo dijo él, a pocas décadas de distancia. ¿Y cuál era el problema que había? Porque en ese tiempo se estaba perfilando ya la caída del comunismo que fue en el año 91. Y dice, y que Juan Pablo competía con Gorbachov, el papado, pues digamos, y el capitalismo occidental por el dominio de tal gobierno. Que fue cuando el comunismo lo votaron, ¿verdad? El propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo, dice, es salir victorioso de esta competencia, y lo logró, que ahora ya se ha iniciado. Pero dijo algo más acertado Martin. Mire lo que dijo Martin y lo que se está cumpliendo ahora. Dijo algo más acertado, que Juan Pablo esperaba que una especie de catástrofe causara el dominio papal del mundo. Eso se va a cumplir, hasta la profeta lo dice, ¿sí o no? Sí, una catástrofe es la que va a provocar el dominio papal del mundo. Miren las palabras de Martin, dicho hace más de 30 años. Pero en el año 91, en ese mismo año, ¿qué dijo Bush padre? Bush padre, ¿qué dijo? Ahí, en la misma, casi contemporáneamente, es una gran idea, un nuevo orden mundial. Solo los Estados Unidos tienen tanto los medios como la posición moral para sostenerlo. ¿Quiénes van a sostener el nuevo orden mundial? Los Estados Unidos. Eso lo estamos viendo. Así va a ser. Ellos van a sostener al papado. No dice que le van a dar poder, autoridad, dice. ¿Verdad? Eso lo estamos viendo. Mire todas esas palabras historiales que todo cómo se van cumpliendo. Entonces, en resumen, de este libro, planteaba el objetivo del nuevo orden mundial. En resumen, este libro, ¿verdad? Un solo gobierno que está sustentado por Apocalipsis 13. Un solo líder
una sola religión mundial, ahí hablaba, y una moneda mundial. ¿Qué tal les parece? En ese libro. Pero ahora remontémonos al tiempo actual. Vamos con la actualidad. Francisco, en la famosa encíclica Fratelli Tutti, lo que dijo Malachi Martin, Francisco lo está diciendo aquí en la Fratelli Tutti. Lo que dijo Malachi Martin hace más de 30 años, Francisco aquí lo expone. La creación de un nuevo orden mundial, de un nuevo gobierno a nivel del mundo. Y aquí, ¿qué más habla aquí? Dice que llama a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, lo que dijo Malachi, la política, la economía, la cultura. Este nuevo documento, bueno, eso no. En la introducción, ¿qué es lo que decía esta encíclica? El pontífice explica que las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Pero algo más, en resumen, lo que quería decir esta encíclica. Dice que esta encíclica, todos unidos, todos amigos, quiere decir, fortalece los fundamentos para el nuevo orden mundial. Ahí se habla de la creación de un gobierno mundial, ahí se habla de la abolición de la propiedad privada, ahí se habla de la abolición de la frontera, ahí se habla del problema del cambio climático, ahí se habla de la inmigración libre y sin control, ahí se habla del ecumenismo, ahí está centrado. Estas dos encíclicas papales son determinantes para establecer el nuevo orden mundial, la Laudato Si y la Fratelli Tutti. ¿Qué tal les parece? Ahí está plasmado, ahí ya está listo, el plan ya está listo. Solo está en irlo ejecutando poco a poco, el plan ya está trazado, solo está en irlo ejecutando poco a poco, solo hay algo que lo detiene todavía, que no se ha desarrollado bien. Eso lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pretende esta nueva forma de gobierno mundial? Ya no propiedad privada, totalitarismo. Mira dónde quiere, los Estados Unidos van a estar envueltos en esto. ¿Cuándo se ha pensado que los Estados Unidos van a estar en esa situación? Muerte del capitalismo, en otras palabras. Abolición de la frontera, que haya libertad, que no haya esa cuestión de restricciones arancelarias, de frontera. En lo del cambio climático, inmigración libre, hay que abrir las puertas para que la gente llegue, los países, ecumenismo. Pero no quiero seguir hablando de eso porque eso hemos hablado un poco en otras ocasiones. Pero aquí dijo algo el Papa, algo claro y algo que se está viviendo y que se va a vivir más en lo que transita el tiempo. El Papa aquí explica que estaba redactando el texto de la encíclica papal, mientras estaba el COVID en ese tiempo, él estaba redactando el texto de esta encíclica, Fratelli Tutti, estaba el COVID en los fines, de la cual opinó que dejó, dice, al descubierto, dice, el COVID-19, dice, la pandemia, dice, el Papa explica que estaba redactando el texto cuando estalló la pandemia del COVID-19, de la cual opinó que dejó al descubierto nuestra falta de seguridad. La pandemia fue un fracaso. Y que evidenció la pandemia la incapacidad de actuar conjuntamente. No hubo una actuación conjunta, no hubo una ayuda, dice. Entonces, eso no tiene que volver a ocurrir. Hay que formar un nuevo gobierno, una nueva estructura, para poder resolver todos los problemas que se den en el mundo en el futuro. Aquí lo dice. Y dice que el coronavirus demostró que a pesar de estar hiperconectado, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. No, dice, con esta forma de gobierno que hay, no vamos a resolver los problemas conjuntamente. Hay que establecer una forma de gobierno, y aquí lo dice. Dijo, necesitamos otra estructura mundial que sea fuerte y solidaria, que es la que está planteando en la Fratelli Tutti. Ya esta forma que hay de gobierno en el mundo, esto no funciona, dice, para resolver todos los problemas conjuntos del mundo. Hay que establecer una nueva forma de gobierno de manera que se resuelvan todos los problemas conjuntamente. Eso es el lenguaje papal. Muy bien. La Biblia habla claramente, esos pasajes los conocemos, hermanos. Apocalipsis 16, 13 al 14, allí habla del nuevo orden mundial, si lo queremos ver así. Y habla de los tres espíritus inmundos a manera de rana, el dragón, la bestia y el falso profeta, que eso lo hemos estudiado identificando esos poderes.
El dragón ahí representa al espiritismo. La bestia al papado y el falso profeta al protestantismo falso en los Estados Unidos. Entonces el dragón es el que va a gobernar. El dragón, por medio del espiritismo, va a gobernar, dice, el mundo. ¿Y saben a quién representa el dragón ahí? Al espiritismo. ¿Saben a quién representa aquí el dragón? A el espiritismo a través de las nuevas eras, el espiritismo a través de la masonería, el espiritismo a través de los Illuminati. Eso es lo que representa el dragón. A las élites grandes, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que pretenden esto? Espíritus de demonios van a los reyes de la tierra, a todo el mundo para reunirnos, para la gran batalla. Que ya sabemos cuál es la gran batalla, perseguir al pueblo de Dios. Y dice en Apocalipsis 17, del 12 al 13, habla de 10 cuernos. Hay algunos que hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que esos 10 cuernos son 10 poderes, 10 gobiernos. Otros dicen que son 10 zonas en el mundo de gobierno. Otros dicen que representa el número 10, un número simbólico que representa a todo el mundo. Cualquiera que sea la interpretación, estos poderes tienen un mismo propósito. Estos poderes, y van a entregar el poder y la autoridad a la bestia, que eso lo vamos viendo y lo vamos a ir viendo cada día más, ¿verdad? Muy bien, aquí en este cuadro, aquí está representado el nuevo orden mundial de una manera ahí rápida, ¿verdad? Y gobernado por el dragón. No dice Apocalipsis 16, el dragón, representado por la nueva era, representado por los grupos de sociedades secretas, que son los que gobiernan el mundo, hermano, y los que van a gobernar el mundo más. Aquí aparece, en verdad, rápido lo vamos a ver por el tiempo se me termina. Ahí aparecen los distintos grupos, los grupos monetarios, está la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo eso poderoso, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todos esos, ¿verdad? Todos esos poderes económicos en este nuevo orden mundial, ellos van a utilizarlo para establecer este orden, para sostenerlo. Y ahí están pues los grupos sociedades secretas como la masonería libre, hay muchas otras logias, están la Calavera y Hueso, que a esa pertenece el Bush, los Caballeros Templarios, Rosa Cruz, etcétera. Ahí aparece una serie. Y los grupos educativos, como es la UNESCO y otros grupos, los grupos de inteligencia, los grupos religiosos, el Consejo Mundial de Iglesias, la Nueva Era, el Vaticano, los Opus Dei, el Al-Qaeda, etc. Y los grupos políticos como la ONU y la Unión Europea. Solo así rápido, de manera rápida. ¿Cómo se establecerá el nuevo orden mundial? Buena pregunta. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, oigamos bien, es la mayor organización internacional que existe. Miremoslo así. ¿Y para qué se creó la ONU después de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Para qué se creó la ONU? Para mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Para qué más? Para fomentar relaciones de amistad entre las naciones. Lograr la cooperación internacional para solucionar, esto es importante, los problemas globales, supuestamente, que no ha solucionado nada la ONU. Al final, y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. O sea, ese fue el contexto, el objetivo por el cual se formó esta organización, que es grande y es poderosa y tiene poder, hermano. Lo vamos a ver. Pero hay un problema, ¿verdad? Las Naciones Unidas ha sido uno de los mayores fomentadores de la nueva era. Para que sepan ustedes a dónde vamos, a dónde nos vamos caminando. Se va cumpliendo la profecía, Apocalipsis 16, el dragón, la nueva era, el espiritismo. La ONU dice que es uno de los mayores fomentadores del espiritismo a través de la nueva espiritualidad o la nueva era. Y dice que es y ellos van a trabajar en la unión del nuevo orden mundial. Y podemos decir ahí su origen, dice que se basa en los antiguos principios ocultos y francmasónicos. O
según las investigaciones que han dado. Entonces, la ONU tiene principios masones. La masonería está de por medio ahí. ¿Estamos claros? Eso está demostrado. Aquí no se puede, pero ya una vez creo que hicimos una mención de eso, está demostrado. Y aquí están los distintos, son más. Las distintas agencias especializadas de la ONU. Vamos a verla más detalladamente aquí en esta parte. Y aparecen las distintas organizaciones. Y vamos a ver cómo la ONU, a través de estas distintas organizaciones, va a ir controlando el mundo. Ya lo hizo con la pandemia. Y el papado necesita, oiga bien, una institución, una organización poderosa como la ONU para él actuar. Él por sí solo no, él por sí solo no puede actuar, necesita los Estados Unidos y necesita la ONU. Miren bien cómo vamos. Ya lo pusieron en práctica con la pandemia. ¿Y cómo? Bueno, con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, no fue la que dictó los lineamientos que se iban a seguir en el manejo de la pandemia. Nadie más estaba autorizado, ni China, ningún otro país, solo la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dijo qué vacuna era la que se iba a usar y qué vacuna es la que no se la aprobaba y qué tratamiento es el que se iba a usar. Ellos eran, pero no solo en la salud. Fíjense bien, ¿cuál es el objetivo del diablo? Óigase bien, este es un tentáculo del diablo. Este es un tentáculo del diablo, no se mira así. Ellos van a controlar, dice la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, van a controlar los gremios laborales. Por eso dice que nadie podrá comprar ni vender, porque va a estar controlado. Está claro, hermano, todo está trazado. Miren cómo, hasta dónde vamos. Habló Malachi Martin, la Fratelli Tutti. Mira hasta dónde vamos. Dice, van a controlar, ya lo sabemos, la agricultura y la alimentación. Por medio de la FAO. Ya la están controlando, pero no en la manera como lo dice la profecía. Aquí, por eso, comprar y vender, hermano, eso es serio. Ellos van a controlar la comida. Esto es serio. Los adventistas no hemos visto esto, miremoslo. Y no solo eso, van a controlar, dice, por medio de la UNESCO, la educación. La educación, el sistema educativo. Sabemos que el sistema educativo que prevalece en el mundo es jesuita y lo van a hacer más estricto. Van a controlar la salud, ya sabemos por la OMS. Van a controlar el dinero, el Banco Mundial. Ahí está, Fondo Monetario Internacional, todos los bancos. Ellos van a controlar la economía mundial. Y dice... ¿Y qué más le puedo decir? La meteorología, la cuestión climática, ahí está, controlada. ¿Qué más? Dice, las industrias, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo de las Industrias, controladas las industrias también. El comercio, controlado, que aquí no lo tengo a través de distintas, hay una agencia para el comercio. Así que hermano, ¿para dónde vamos? Pero hay algo más claro, relevante, la otra vez hice mención de esto también, de que en el 2017 esta ONU, que te hemos estado hablando, planteó 17 objetivos para transformar el mundo, que este es el nuevo orden mundial, hermano. Y plantearon una famosa agenda que tanto se habla 2030, tanto se habla la agenda 2030, la agenda 2030 y la agenda 2030 por aquí y la agenda 2030 para acá, pero ¿qué es esa agenda 2030? ¿Estamos en qué año estamos ahorita? 2003, ¿cuántos años falta? 7 años apenas. Esa agenda 2030 ellos plantean que para ese tiempo tiene que cumplirse todos estos objetivos que lo vamos a ver ahorita, cumplirse. Todos estos objetivos, transformar el mundo en este. ¿Cuántos años faltan para que transformemos el mundo? 7 años más, según ellos.
¿Qué les parece? Y dice que esta agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen estos objetivos desde la eliminación de la pobreza, lo que decía la Fratelli Tutti. Hay que la pobreza, dice, los más desposeídos, dice. Hay que trabajar por un gobierno que no haya pobreza. Esa es una mentira. Esa es una falsedad grande. Cero capitalismo. Cero propiedad privada. Esa es una mentira. Cero hambre, dice. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? Esa es una mentira. Dice, eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, entre los objetivos, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, etc. Ahí están los objetivos, vos miren, que ellos mismos lo sacan ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, el primero, fin de la pobreza, el primero. ¿Qué va el otro? Hambre cero. ¿Qué va a ser eso? ¿Cuál otro? La salud y bienestar, la OMS, la educación de calidad. Mire esos cuatro primeros. Esos cuatro primeros en el orden, mire. Después habla de la industria, del agua y la acción climática. Aquí está, creo que es acción por el clima. Este tiene que ver con el clima, el 14, el 15 tiene que ver con el clima, todo esto. ¿Qué les parece, hermano? La Agenda 2030 tiene principios masones, masonería, Illuminati, no sé qué, nueva era, pues. Ellos gobiernan el mundo, hermano, no lo queremos, muchos no lo queremos aceptar ni lo queremos palpar. Ellos gobiernan el mundo a través de sus tentáculos. ¿Qué dice esta cita? El Espíritu y Profecía en Patriarca y Profeta. Ya vamos a ir terminando casi. Páginas 114 y 15. Los hombres de Babel, refiriéndose al tiempo de la Torre de Babel, ¿verdad? Habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Aquello. Un nuevo orden mundial, aquello, sin Dios. Un gobierno sin Dios. Si no se lo hubiese reprimido, ya sabemos, todos conocemos la historia de estar en Génesis 11, ¿verdad? Y el Espíritu y Profecía nos ayuda más en Patriarca y Profeta. Si no se lo hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. En ese tiempo era joven el mundo, Dios no lo permitió en ese tiempo. Pero ahora miremos lo que dice aquí. Su confederación se fundó en la rebelión. Quiere decir que el establecimiento del nuevo orden mundial hoy se va a fundamentar en la rebelión. Es una rebelión abierta contra Dios. Aquí lo dice. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, igualmente hoy. Ahí en lo que vimos en los objetivos, ahí no hay una solución divina. Es solución humana a los problemas aparentemente. Lo mismo en el nuevo orden mundial que se iba a establecer hace mucho tiempo. Si se hubiese permitido esa confederación, un formidable poder había procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo en ese tiempo, que es lo que va a ocurrir ahora. ¿Qué más? Ya para terminar, me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. Eso lo leímos en otra cita, estoy esta cita mencionando, ya la mencioné esta, y hoy hemos visto más claramente cómo Satanás se nos está adelantando. Y el pueblo de Dios ha adormecido lo que tenemos del mensaje. La ley de Dios ha sido invalidada por los instrumentos de Satanás. Otra cita, se ensalzarán los decretos humanos, ya lo estamos viendo a capa y espada, estamos viendo los decretos humanos por todos lados ensalzados. Leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien, los 17 objetivos, ¿cuál es el pretexto? Hacer el bien. ¿Quién los va a cuestionar? Fin de la pobreza, ¿quién no quiere el fin de la pobreza? Hacer el bien, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal que hay ahorita, el mal de la sociedad, el mal del ambiente, pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. ¿Qué les parece? La última cita, para terminar. Estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Así que, mis queridos hermanos, el tiempo se me ha terminado. Lo que quiero decirles es que este nuevo orden mundial latentemente va en camino, ya se están formando ya las bases se están formando,
Y solo queda poco tiempo para que se desarrolle este sistema de gobierno, que Dios lo va a permitir al comienzo, pero lo va a destruir. Dios va a destruir este sistema de gobierno. Y bien se mira esto en la profecía de Daniel 2, la profecía de la estatua. La piedra es la que lo va a destruir. Cristo Jesús en su reino eterno va a destruir. Con su reino que va a venir a establecer, va a destruir ese sistema de gobierno falso. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Celestial, gracias a esta hora, Señor, por habernos ayudado a estudiar un poco tu palabra. Permite que esto sea una bendición para cada uno de nosotros, los que hemos escuchado y los que hemos visto este tema. Danos de tu ayuda, danos de tu gracia para creer en estas cosas y ayúdanos a escudriñar tu palabra y estar atentos a la palabra profética más segura. En Cristo Jesús. Amén.